Patucocua! Hoy vamos a hablar de Paul Dirac, el profeta de la antimateria, el que nos hizo ver que nuestro universo tiene mucho más allá de lo que podíamos pensar. Acompáñenos. Pues bien, el día de hoy les voy a hablar de Pam Dirac, como le decían sus amigos, porque él se llamaba Paul Edwin Maurice Dirac. Entonces, un poco para botaneárselo con un sonido de nombre de dama, sus amigos lo conocían como Pam Dirac. Él es inglés, nació en 1902 en un pueblito que se llama Bristol, estudió en la misma universidad de allá de Bristol, estudió ingeniería. Curiosamente, cuando realiza sus primeros estudios universitarios, se va para una ciencia que parece ser, o un campo que parece ser muy aplicado, como la ingeniería eléctrica. En aquel entonces él era un chavo bastante estrafalario. De hecho, hace años yo di una charla sobre la vida de Paul Dirac, donde decía que era ñoño entre los ñoños. Y ñoño, ojo, que no lo digo como algo peyorativo, sino como un halago de su suprema ñoñez. Dicen que él se entretenía cuando estaba en la universidad trepando árboles. Era como su hobby cuando no tenía clases, cuando no estaba estudiando, se ponía a trepar árboles y ahí se relajaba estando arriba de las ramas. Pero después de que se gradúa en 1921, se da cuenta de que la ingeniería no era del todo lo suyo y quería ser matemático. Pues estudia matemáticas en Bristol y a partir de ahí le empieza a llamar la relatividad y también se empieza a involucrar en la física cuántica, que en aquel entonces era todo un boom. Por fin los científicos acaban de construir algunas teorías que nos ayudaban a explicar cómo se portan los electrones adentro del átomo, que eso era todo un show en la época y nadie hallaba cómo hacerlo. Y había dos teorías que estaban compitiendo, dos propuestas. La de Werner Heisenberg, que era un alemán que trabajaba con Niels Bohr y colaboraba con otro señor que se llama Wolfgang Pauli, y la de Erwin Schrödinger, que veía los electrones como ondas y que tenía por ahí una propuesta muy interesante, pero que no lograba cuadrar los efectos de la teoría de la relatividad para esta explicación del electrón. Por ahí se estaban dando casi de cocolazos Heisenberg y Schrödinger para ver cuál teoría era mejor, hasta que llega Pauli y dice que eran más o menos equivalentes las teorías, aunque no acababan de cuajar del todo. Aquí es donde entra en escena Dirac, empieza a trabajar porque era un matemático muy hábil y logra crear su propia teoría, su propia ecuación, la ecuación de Dirac, que como que toma lo mejor de las dos partes, lo mejor de Heisenberg, lo mejor de Schrödinger, y además integra los efectos relativistas. Entonces es la primera como ecuación más completa para el comportamiento de los electrones en el átomo. Entre otras cosas, cuando empieza a avanzar con ella, cuando empieza a resolverla, llega la predicción de un electrón con energía negativa. Hasta ese momento pues nunca la física había tomado muy en serio cosas con energía negativa y cualquier otro científico que se hubiera dicho eso no tiene sentido, lo descartamos, pero Dirac dijo no, el hecho de que la energía salga negativa quiere decir que hay una partícula parecida al electrón pero con carga eléctrica opuesta y con un comportamiento hasta cierto punto inverso, y sería la antipartícula del electrón. No todo el mundo lo tomó tan en serio. Esto se predice en 1928 y en 1932 llega Carl Anderson en Estados Unidos, que hace unos experimentos en donde en una cámara de niebla, digamos que un electrón debería moverse de esta manera y sale la curva inversa. Tiene una partícula que tiene la misma masa, un comportamiento semejante, pero se mueve al revés. ¿Qué quería decir? Que tenía la misma cantidad de materia, pero tenía la carga eléctrica opuesta. Era el antielectrón. Anderson manda un artículo para avisar de este gran descubrimiento y curiosamente, aunque él hablaba del antielectrón, el editor de la revista a la que lo mandó le cambia el nombre y le pone positrón, que a mí la verdad se me hace más padre el nombre de positrón, pero qué feo que si tú lo descubriste le cambien el nombre con el que lo mandaste. Pero total, regresemos a Dirac. Dirac empezó a hacer todo un marco que le daba sentido a la existencia de la antimateria y que nos predecía que si en algún momento tú tienes suficiente energía vas a producir materia, pero la materia no aparece sola, tiene que aparecer la misma cantidad de antimateria. Entonces, por eso en los grandes experimentos de laboratorios como el Gran Colisionador de Hadrones y cosas así, si yo produzco un electrón, siempre va a aparecer un positrón. Si produzco un quark, va a aparecer un antiquark. Siempre ocurre lo mismo.
Y la pregunta que queda en esto, si nosotros vivimos en un universo que está hecho de materia, de electrones, de quarks, de protones, de neutrones, ¿dónde está la correspondiente antimateria? Una de las preguntas que están tratando de resolver los científicos, sobre todo los que están trabajando en LHC, es ¿por qué nuestro universo tiene mucha más materia que antimateria? Pues bueno, ese es uno de los grandes aportes científicos de Dirac, pero hay historias bien curiosas, bien interesantes alrededor de su personalidad. Y Dirac era agresivamente antiteo. Él no solo no creía en la religión, no creía en Dios y no creía que la gente no entendía que la gente creyera en Dios. Entonces estaba siempre tratando de convencer, digamos, o de evangelizar en contra de la creencia de Dios. Y en este sentido, Heisenberg y Pauli, que eran bien cábulas y que lo trataron mucho cuando estuvo en Copenhague con Bohr, decían que Dios no existe y Dirac es su profeta, porque les digo, Dirac se la pasaba profetizando sobre la no existencia de Dios. Y por otra parte, era tan retraído, tan antisocial, hasta cierto punto, que aunque se casó, curiosamente se casó con la hermana de un físico, de Eugene Wigner. Wigner también pasó a la historia como uno de los científicos que le hablaron a Einstein del problema de que los nazis estaban desarrollando un proyecto de bomba atómica y que convencieron a Einstein de hablar con el presidente de Estados Unidos para pedirle que hiciera un proyecto para una bomba atómica en ese país. Pues bien, la única forma pues de que Dirac pudo socializar y llegar a conocer a su esposa fue a través del hermano de la señorita, que era un físico con el que había coincidido Paul Dirac. Y de hecho, dicho sea de paso, también hay una biografía de la Universidad de Cambridge, que fue donde él trabajó, donde él mismo afirma que la primera vez que vio a una mujer desnuda en su vida fue cuando él tenía 25 años, y eso porque algún conocido lo llevó a un balneario nudista. Entonces, tenía como mucha ñoñez, era muy retraído, pero se concentraba bastante en sus ideas, en su trabajo científico. Fue uno de los físicos más, bueno, técnicamente no era físico, era ingeniero, después matemático, pero acabó desarrollándose en la física más notables del siglo XX, tanto así que en 1933 compartió el premio Nobel de Física con Erwin Schrödinger, dos históricos de la física cuántica. Y con el tiempo acabó migrando a Estados Unidos con todos los problemas que hubo en la Segunda Guerra Mundial y otras cosas. Los últimos 10 años de su vida estuvo en la Universidad de Florida en Tallahassee. Ahí le tocó interactuar con algunos de los grandes físicos de la segunda parte del siglo XX. Él murió en 1984 y de hecho uno de los grandes físicos con los que llegó a platicar, a coincidir, fue como su sucesor, Richard Feynman, que próximamente ya haremos no solo uno, yo creo que puede ser hasta varios videos con chismes de Richard Feynman, porque da mucha tela de dónde cortar. Y alguna vez un gran científico hizo un comentario diciendo que Feynman era un científico tan bueno como Dirac, solo que esta vez sí era humano, porque muchos veían a Dirac tan retraído, tan serio, que lo veían casi como si fuera un robot, algo así como el Sheldon Cooper de las primeras temporadas de The Big Bang Theory. Pues bien, esto es lo que quería platicarles de los chismes de Pam Dirac, el profeta de la antimateria y el profeta de, según él, la no existencia de Dios. Ojalá les haya gustado esta versión de Chismes Científicos. Díganme qué les pareció, qué opinan de Paul Dirac, y también platíquenme qué científicas o científicos les gustaría que veamos en futuras sesiones de estos Chismes Científicos con Papá Pato. Hasta pronto.